Buenas tardes. Ahora sí damos inicio a la sesión ordinaria, a la cual han sido ustedes convocados en tiempo y forma, siendo las 12:50 del día de la fecha, para dar curso a nuestro primer punto del orden del día, en uso de la voz del secretario ejecutivo. Por favor, señor secretario, proceda a pasar la lista de asistencia y declarar el quórum correspondiente. Con su permiso, consejera presidenta, buenas tardes a todas y todos. Representantes del Honorable Congreso del Estado, diputada Alejandra Valdés Martínez. Bueno, es preciso señalar que ella envió una justificación, ya que por cuestiones de salud no le fue posible asistir a la presente sesión. Diputado Rubén Guajardo Barrera. Consejeros electorales. Consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal. Presente. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. Presente. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. Presente. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Ahí viene ahorita. Pero viene caminando despacio. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Presente. Consejera Zelandia Borges Estrada. Presente. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. Presente. Se da cuenta de la integración a este pleno del consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Representantes de los partidos políticos: por el Partido Acción Nacional, licenciado Manuel Alejandro Velázquez Rodríguez. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Bernardo Aro Aranda. Por el Partido de la Revolución Democrática, maestro Alejandro Ramírez Rodríguez. Por el Partido del Trabajo, licenciado Claudio Rogelio Pineda Ávila. Suplente de dicho partido, licenciada Rosa María Rangel Salas. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Yajaira Martínez Martínez. Suplente de dicho partido, licenciada Miriam Rocío Barbosa Ruiz. Por el Partido Conciencia Popular, licenciado Jairo Omar Leiva Romero. Suplente de dicho partido, licenciado Eduardo Valerio Cuevas. Por el Partido Movimiento Ciudadano, señor Arnold Bárcenas Arriaga. Por el Partido Morena, maestro José Óscar Cerino Zapata. Por el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Suplente de dicho partido, licenciado Vidal Romero Gutiérrez. Y secretario ejecutivo. Hay 14 integrantes de este pleno, por lo tanto hay quórum, consejera presidenta, y los acuerdos aquí tomados serán válidos. Muchas gracias, señor secretario. Entonces damos cuenta del siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación del acta relativa a la sesión ordinaria de fecha 27 de agosto de 2019, misma que fue circulada junto con la convocatoria a la presente sesión, por lo cual les pregunto si no hay ninguna observación al acta de la sesión anterior. De no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente para su aprobación. Preguntaría entonces, de manera económica, el sentido de su voto. Favor de manifestarlo. En consecuencia, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al tercer numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí del proyecto de presupuesto de egresos del referido organismo electoral para el ejercicio fiscal 2020. De conformidad con lo establecido en el artículo 44, fracción 2, inciso Q de la Ley Electoral del Estado y en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 5, fracción 1 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y municipios de San Luis Potosí, así como en los numerales 58, fracción 6 y 18, 74, inciso E y ñ, para lo cual me permito solicitar su presentación al señor secretario ejecutivo. Por favor, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta, previamente doy cuenta de la integración a este pleno del licenciado Tomás Galarza Vázquez, representante del Partido Nueva Alianza San Luis Potosí. Bien, para el desahogo del presente punto del orden del día, les fueron circuladas, junto con la convocatoria de la presente sesión, todas las tablas por capítulo de cuentas gubernamentales que contiene el detalle del presente proyecto. Asimismo, en alcance se les envió el acuerdo respectivo.
Si no hubiese inconveniente, rogaría la dispensa del acuerdo en su integridad y solicitaría, si me permitieran, dar cuenta en este punto con una presentación preparada para tal efecto. Bien, si no hubiera inconveniente. Bien, nuestro proyecto de presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2020, en lo concerniente al Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana, se compone por las siguientes cantidades de acuerdo a los siguientes capítulos de gasto. La primera diapositiva, que ustedes ya la tienen, por ahí les fue hecha llegar, resume en total el presupuesto a solicitar. Para el apartado de gasto ordinario, una cantidad de 60.591.213 pesos, que corresponde al 56% de lo que se va a solicitar. Para el apartado de inicio del proceso electoral, una cantidad de 42.651.844 pesos, que corresponde a un poco más del 39% de lo que se solicitará. Para inversión pública, 2.500.000 pesos, corresponde el 2% aproximadamente. Y para dar cumplimiento al artículo 37 de la ley electoral, que señala que el Consejo destinará el 2% de su presupuesto anual para actividades diversas encaminadas a la promoción de la cultura cívica, la capacitación con perspectiva de género y dirigida a jóvenes. Se está solicitando 2.114.861 pesos. El total que contiene el proyecto asciende a la cantidad de 107.857.919 pesos. Ahora pasamos al detalle. Para gasto ordinario, en el apartado de servicios personales, se está solicitando una cantidad de 53.096.708 pesos. En el rubro de materiales y suministros, se está solicitando 1.374.557 pesos. En servicios generales, 5.942.948 pesos. Bienes muebles e intangibles, 177.000 pesos, lo cual arroja un subtotal de 60.591.213 pesos. En inversión pública se está solicitando 2.500.000 pesos, y para dar cumplimiento al artículo 37 de la ley electoral, el 2% de este presupuesto arroja la cantidad de 1.261.824 pesos. Esto en el proyecto de presupuesto de egresos para gasto ordinario arroja un total de 64.353.038 pesos. A continuación viene el detalle por programas específicos. Programa de la Secretaría Ejecutiva, 80.000 pesos. Programa de Administración y Recursos Institucionales, 1.862.738 pesos. Programa para la Administración del Personal Electoral, que es básicamente el capítulo 1000, 54.257.210 pesos. Programa de Gestión a la Dirección de Recursos Materiales, 1.732.237 pesos. Programa de Gestión y Seguimiento Financiero, 35.650 pesos. Programa de Análisis Normativo y Desarrollo de Documentación Electoral, 40.000 pesos. En el programa de organización electoral no se está incluyendo cantidades, ya que, como veremos más adelante, sus diversos programas están aterrizados en el proyecto de inicio de proceso electoral, no en el de gasto ordinario. Programa de Educación Cívica, Participación Ciudadana y Capacitación, 642.520 pesos. Programa de Gestión de Prerrogativas tampoco conlleva ahí una cantidad, ocurre algo similar al programa de organización electoral, todo está enfocado al inicio del proceso electoral, que veremos más adelante. Programa de Fiscalización, 6.600 pesos. Programa Jurídico de Asesoramiento, Atención y Seguimiento, 40.000 pesos. Programa de Fiscalización del Control Administrativo de los Recursos y Responsabilidades del CEPAC, 79.432 pesos. Programa de Gestión Informática, Infraestructura y Conectividad, 733.085 pesos.
Programa de comunicación y atención a medios, 583,500 pesos. Programa de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales, 5,988 pesos. Programa de conservación y administración documental, 52,052 pesos. Programa de igualdad de género y violencia política, 440,200 pesos. Para arrojar un presupuesto solicitado de 60,591,213 pesos, lo cual sumado a lo que se está solicitando para inversión pública, que como comenté ya al inicio son 2,500,000, y para dar cumplimiento al artículo 37 de la ley electoral, que equivale a un 2% del presupuesto solicitado, arroja la cantidad de 1,261,824 pesos, para constituir un total de presupuesto solicitado en gasto ordinario, que como se mencionó al inicio en el cuadro resumen, de 64,353,038 pesos. Ahora pasamos al proyecto de inicio de proceso electoral. En servicios personales se está solicitando una cantidad de 19,115,990 pesos. En materiales y suministros, 4,176,110 pesos. En servicios generales, 15,277,476 pesos. En bienes muebles e intangibles, 4,082,266 pesos. Ahí no está solicitando para inversión pública, lo cual arroja un subtotal de 42,651,844 pesos. También para dar cumplimiento al artículo 37 de la ley electoral, que dice que el Consejo destinará un 2% del presupuesto solicitado. Atendiendo a esa disposición, también se aplica la operación aritmética para obtener la cantidad del presupuesto solicitado para inicio del proceso electoral, arrojando 853,036 pesos. Todas estas cantidades y proyectos y programas constituyen un total para el presupuesto de inicio de proceso electoral de 43,504,881 pesos. Por programa de trabajo, en cuanto al apartado de inicio del proceso electoral, el desglose de las cantidades que ya mencioné sería como a continuación indico. En Secretaría Ejecutiva, los programas diversos, 4,130,728 pesos. El programa de administración de recursos institucionales, 93,000 pesos. El programa para la administración del personal electoral, 10,336,659 pesos. El programa de gestión a la dirección de recursos materiales, 3,360 pesos. El programa de gestión y seguimiento financiero, 51,600 pesos. El programa de análisis normativo y desarrollo de documentación electoral, 2,407,950 pesos. El programa de organización electoral, 523,513 pesos. El programa de educación cívica, participación ciudadana y capacitación, 1,272,625 pesos. El programa de gestión de prerrogativas, 914,324 pesos. El de fiscalización, 10,000 pesos. El programa jurídico de asesoramiento, atención y seguimiento, 570,380 pesos. El programa de fiscalización del control administrativo de los recursos y responsabilidades del CEPAC, 16,500 pesos. El programa de gestión informática, infraestructura y conectividad, 4,320,500 pesos. El programa de comunicación y atención a medios, 2,513,500 pesos. El programa de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales, 80,000 pesos. En conservación y administración documental no se está presupuestando ninguna cantidad. El programa de comités municipales y comisiones distritales electorales, 12,410,203 pesos, para arrojar un subtotal de 42,651,844 pesos, más la cantidad equivalente al 2% para dar cumplimiento al artículo 37 de la ley electoral, que son 853,036 pesos, arroja un total de presupuesto solicitado para inicio del proceso electoral de 43,504,881 pesos. A continuación vienen unas gráficas que nos sirven de referencia.
respecto al presupuesto solicitado para gasto ordinario en el presente ejercicio fiscal 2019 y el que contiene el presente proyecto para el ejercicio fiscal del año entrante. Ustedes pueden ahí apreciar la cantidad. Lo solicitado para 2019 ascendía a la cantidad de 74.878.000 pesos en números redondos, y en el actual proyecto de presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal estamos solicitando 60.591.213 pesos en el rubro de gasto ordinario. Hago la especificación. Es decir, se está solicitando 19% menos para el siguiente ejercicio fiscal. Ahora bien, en el programa de inicio del proceso electoral tendríamos que compararlo con lo solicitado para el año 2017, que era el año previo en el cual se inició, previo al de la jornada electoral, en el cual se inició el proceso electoral. Tanto en aquel año como en el presente, en el próximo año se iniciará en septiembre de 2017 y septiembre de 2020. En 2017 se solicitaron 48.389.468 pesos. Para 2020 estamos solicitando 42.651.844 pesos, es decir, casi un 12% menos para el siguiente proceso electoral y en el siguiente ejercicio fiscal, en el apartado de inicio del proceso electoral. En el comparativo respecto al presupuesto ya concedido, no el solicitado, sino el concedido por las distintas instancias para el presente ejercicio 2019 y el solicitado para el siguiente año, tenemos que hay una diferencia de 7.57% arriba para el proyecto de presupuesto del año entrante con respecto al que ejerceremos al término del presente ejercicio fiscal. Ahora bien, bajo la misma lógica aparece una tabla, pero que se refiere al presupuesto ejercido y solicitado en este caso, pero en el proyecto de inicio de proceso electoral, es decir, para dar cumplimiento a las actividades ya de arranque del proceso electoral. El que nos autorizaron finalmente en el año 2017 y que ejercimos fue por debajo de los 27 millones de pesos, y el que se está solicitando para el siguiente ejercicio es de 42.651.000 pesos. Es decir, aquí podemos observar que estamos casi un 37% arriba del autorizado y ejercido en 2017. Bien, únicamente agregaría yo algunos comentarios finales relativos a algunas disposiciones que nos obligan a iniciar las actividades de preparación del proceso electoral desde muy temprano el 2020, es decir, desde los comienzos del próximo año. Habrá algunas actividades tales como la integración de los organismos distritales y municipales, para lo cual hay que atender a un procedimiento señalado en el reglamento de elecciones y que conlleva una serie de etapas diversas que abarcan una buena parte del año entrante. Asimismo, la ley electoral dispone la instalación de estos organismos con la posibilidad de que se dé desde noviembre del próximo año. Bajo ese esquema estaríamos proyectando nuestro presupuesto, instalando las oficinas distritales y municipales a partir del mes de noviembre, lo cual conlleva una serie de gastos de arrendamiento, de servicios personales, de equipamiento, etcétera. Así como algunas actividades que también el reglamento de elecciones establece como temporalidad 7 meses antes de la jornada electoral. Tales actividades me refiero a algunos comités y actividades diversas del programa de resultados electorales preliminares, que el reglamento marca su arranque desde 7 meses antes a la jornada. Y esto viene a colación porque, por disposición constitucional, la jornada electoral en 2021 será el primer domingo de junio, es decir, se adelanta un mes con respecto a la jornada electoral de 2018, lo cual conlleva también
el adelanto de algunos calendarios electorales, de algunas actividades del calendario electoral y básicamente estarían iniciando a fines de 2020, pero con su consecuente preparación a lo largo de todo el año 2020. Bien, sería cuanto yo tendría que comentar, consejera presidenta. Muchas gracias, señor secretario. A consideración del Pleno. ¿Existe alguna pregunta, alguna cuestión? De no ser así, agradeceré proceder a tomar la votación correspondiente para su aprobación. Con su permiso, consejera presidenta, rogaría entonces de manera nominal a las señoras y señores consejeros favor de manifestar el sentido de su voto. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Mi voto es concurrente, presentaré mis argumentos en el documento. ¿Perdón? A favor. A favor concurrente, ¿verdad? A favor, concurrente, presentaré mis argumentos. Correcto. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal. A favor. En consecuencia, es aprobado por unanimidad, haciendo la aclaración que uno de los votos se emite de manera concurrente. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí del proyecto de presupuesto de las prerrogativas a que tienen derecho los partidos políticos con registro o inscripción ante el Consejo para el ejercicio fiscal 2020, de conformidad con lo establecido en el artículo 44, fracción 2, inciso Q, y la 74, inciso M de la Ley Electoral del Estado, para lo cual me permito solicitar su presentación al señor secretario ejecutivo, el licenciado Héctor Avilés Fernández, para su desahogo. Presidenta, bien, de igual forma, el presente proyecto de desarrollo del cálculo de las prerrogativas de los partidos políticos fue circulado junto con la convocatoria a la presente sesión y en alcance el acuerdo respectivo. Si no tuvieran inconveniente, me permitiría únicamente hacer la explicación de cómo se hizo el desglose, ¿verdad?, del presente proyecto y obviar la lectura integral del proyecto de acuerdo, si no hubiera inconveniente. Bien, gracias. Con su anuencia, entonces, me refiero a las distintas etapas que señala tanto la Ley General de Partidos Políticos como la Ley Electoral del Estado, la primera en su artículo 51 y la ley local en su artículo 152, de los cuales partimos para establecer las bases del presente cálculo. Primeramente, nos señala el procedimiento que se tiene que considerar la unidad de medida actualizada al 2019 para el Estado de San Luis Potosí, la cual la unidad de medida de actualización, de acuerdo a la publicación del Diario Oficial de la Federación del 10 de enero del presente año, estableció una cantidad de 84.49. A eso equivale la unidad de medida de actualización. La ley nos señala que de la unidad de medida se tomará el 65% para establecer el primer factor, lo cual nos arroja la cantidad de 54.9185. Eso es el 65% de la unidad de medida de actualización. A continuación, se tiene que tomar como referencia la cantidad que arroje el padrón electoral al corte del 31 de julio del presente año. Previamente se envió oficio al Instituto Nacional Electoral, el cual responde a través de la vocalía del Registro Federal de Electores el 20 de agosto pasado, que la cantidad que arroja el padrón electoral en el Estado es de 2.024.616 ciudadanos, multiplicado por el factor que obtuvimos en pesos de la unidad de medida de actualización, nos arroja la cantidad de 111.188.873 pesos con 80 centavos.
el cual forma la primer base líquida para el cálculo y la construcción del presente proyecto de acuerdo. Esa cantidad de 111.188.873 pesos se distribuirá en 30% de manera igualitaria, lo cual equivale a 33.356.662 pesos, y 70% de acuerdo a la fuerza electoral de los partidos, lo cual equivale a 77.832.211 pesos con 66 centavos. De la cantidad líquida ya obtenida de 111.188.000 pesos, bueno, en números redondos, se toma de base para obtener el financiamiento para actividades específicas, lo cual debe ascender al 3% del financiamiento ordinario y nos arroja la cantidad de 3.335.666 pesos. Esta cantidad será distribuida también conforme al criterio anterior, el 30% de manera igualitaria, que equivale a 1.699.000 pesos con 86 centavos, y el 70% de acuerdo a la fuerza electoral de cada partido, que equivale a 2.334.966 pesos. Para el apartado de franquicias postales, la ley dispone que se deberá calcular el 2% del financiamiento ordinario. Como ya lo vimos, el financiamiento ordinario equivale a 111.188.873 pesos y el 2% nos arroja 2.223.777 pesos con 48 centavos. Esta bolsa se distribuye de manera igualitaria entre todos los partidos políticos. El financiamiento adicional que contempla nuestra ley electoral local para los partidos estatales establece en su artículo 148, último párrafo, que desde el mes anterior al del inicio del proceso electoral, como lo dije en el anterior punto, el proceso electoral iniciará en el mes de septiembre, entonces se tiene que hacer la previsión desde el mes de agosto, hasta el mes de diciembre, en lo que concierne al siguiente ejercicio fiscal, 2020, porque dicha prerrogativa les es concedida hasta que concluya el proceso electoral, equivale a la cantidad de 1,000 unidades de medida de actualización mensuales. Si la unidad de medida de actualización, como ya mencioné, equivale a 84 o tiene un valor de 84.49, multiplicado por 1,000 y a su vez por los 5 meses que estarán recibiendo esta prerrogativa, nos arroja una bolsa a distribuir de 422.450 pesos. Esto únicamente entre los partidos políticos con registro estatal. Todas estas cantidades nos arrojan un total de financiamiento público para los partidos políticos de 117.170.767 pesos con 49 centavos. Hasta aquí sería mi primera intervención con lo que hace a la explicación del desarrollo de la fórmula. Consejera. Muchas gracias, señor secretario. ¿Algún comentario? En uso de la voz, el representante del Partido de la Revolución Democrática. Sí, buenas tardes. Nada más para solicitar la expedición de copias certificadas. Gracias. ¿Algún otro comentario? Yo sí quisiera incluir en el proyecto de acuerdo que en las instrucciones al secretario ejecutivo que el proyecto de asignación de financiamiento público a los partidos políticos con inscripción y registro y su calendarización será una vez que haya sido autorizado este presupuesto por el Congreso del Estado, y asimismo que se deberá tomar nota de la posible inclusión de nuevos partidos políticos de acuerdo a lo que suceda a nivel nacional derivado del proceso que se está llevando a cabo. Sería mi solicitud para el proyecto de acuerdo, por favor.
Si no hay algún otro comentario, por favor, señor secretario, podría tomar la votación correspondiente. Con todo gusto. Rogaría entonces a los consejeros electorales y consejeras electorales manifestar de manera nominal el sentido de su voto con las adiciones propuestas por la consejera presidenta. De ser el caso, así manifestarlo. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí respecto del proyecto de resolución del procedimiento sancionador ordinario identificado como PSO 02/2019, instaurado contra el Partido Acción Nacional por inobservancia a lo dispuesto en la fracción 9 del artículo 135 de la Ley Electoral del Estado y su correlativo artículo 25, párrafo 1, inciso H de la Ley Electoral de Partidos Políticos, para lo cual me permito solicitar el auxilio del señor secretario ejecutivo nuevamente, por favor. Con su permiso, consejera presidenta, bien, y en razón de que el presente proyecto de resolución fue circulado con la convocatoria a la presente sesión, si no hubiera inconveniente, rogaría la dispensa de la lectura del proyecto y únicamente me permitieran dar cuenta con unos comentarios acerca de la explicación general del presente caso. Bien, con su permiso entonces, señalaría yo lo siguiente: el procedimiento sancionador ordinario PCO _02/2019, instruido en contra del Partido Acción Nacional, se inició con motivo de una vista girada por el Instituto Nacional Electoral a este organismo, misma que la determinó en la resolución INE/CG 54/2019, que se refiere al dictamen respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido Acción Nacional correspondientes al ejercicio 2017, de la cual se desprendió que el instituto político del cual se da vista omitió editar una publicación de carácter semestral de divulgación y otra semestral de carácter teórico durante el ejercicio ya señalado 2017. Esto en transgresión a lo dispuesto por el numeral 25, párrafo 1, inciso H de la Ley Electoral del Estado y su correlativo 135, fracción novena de la Ley Electoral. Así entonces, realizadas las diligencias preliminares para la integración del expediente respectivo, se emplazó al Partido Acción Nacional a fin de que ejerciera su garantía de audiencia y en ejercicio de ese derecho ofreciera las pruebas que estimara oportunas para desvirtuar la imputación. Sin embargo, el Instituto Político no compareció a responder los hechos ni tampoco ofreció pruebas. Con las pruebas recabadas por esta autoridad y las aportadas por la autoridad que nos dio vista, se determinó que el Partido Acción Nacional incumplió la obligación de editar una publicación trimestral de divulgación y una semestral de carácter teórico, las cuales a grosso modo se señalan. Inciso A, resolución de la que deriva la vista identificada como INE/CG 54/2019, apartado 18.2.24, correspondiente al Comité Directivo Estatal San Luis Potosí, específicamente en lo que concierne a la identificada como 1-C5-SL. Inciso B, oficio INE/DA/8581/19, rendido por el licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez, encargado de despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización. Inciso C, formato IA, informe anual sobre el origen y destino de los recursos de los partidos políticos, recurso local, ejercicio 2017, etapa de segunda corrección. Inciso D, balanza de comprobación con catálogos auxiliares. Inciso E, oficio 583/CDE/SLP/TES/12/2018, firmado por la contador público Alma Elena Aguilar Vizcaya, tesorera del Partido Acción Nacional.
De dichas probanzas se desprende que el Instituto Político Acción Nacional, al realizar la solventación de las observaciones realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE respecto al gasto ordinario 2017, no ofreció, asimismo como ocurrió en el presente procedimiento sancionador, prueba tendiente que evidencie el cumplimiento de su obligación, manifestando ante aquella instancia electoral nacional que el recurso destinado a actividades específicas del ejercicio 2017 se utilizó para hacer frente a saldos pendientes que tenía dicho partido político desde el año 2015, dejando al partido sin recursos suficientes para poder realizar las tareas editoriales, afirmación que por sí misma establece el reconocimiento de la imputación que se realiza, pero que además concatenada con las demás pruebas, como son el informe anual sobre el origen y destino de los recursos de los partidos políticos del ejercicio 2017 y la balanza de comprobación con catálogos auxiliares, donde se advierte que la cantidad erogada por concepto de tareas editoriales es cero, deja de manifiesto el incumplimiento de la obligación. Así entonces, los hechos imputados han sido reconocidos por el partido político, razón que por sí misma implicaría no ser sujetos de prueba en términos de lo dispuesto por el numeral 429 de la Ley Electoral, al no encontrarse controvertidos, pero que aunado a ello están plenamente acreditados con las demás pruebas que obran en el sumario, las cuales fueron valoradas en términos de ley del expediente respectivo. Por tanto, se arriba a la conclusión válida de que el Partido Acción Nacional incumplió con la obligación que le impone el numeral 135 en su fracción novena de la Ley Electoral del Estado y su correlativo artículo 25, inciso H de la Ley General de Partidos Políticos, relativa a editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación y otra semestral de carácter teórico. Así entonces, se propone al Pleno los siguientes puntos resolutivos. Primero, esta autoridad electoral local declara fundado el procedimiento sancionador ordinario instaurado en contra del Partido Acción Nacional por incumplir con la obligación contenida en la fracción novena del artículo 135 de la Ley Electoral del Estado, su correlativo del artículo 25, párrafo 1, inciso H de la Ley General de Partidos Políticos, relativa a la omisión de editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación y una semestral de carácter teórico. Segundo, se impone al Partido Acción Nacional una amonestación pública de conformidad con lo dispuesto por el artículo 466, fracción primera de la Ley Electoral. Tercero, una vez que haya causado ejecutoria la presente resolución, publíquese la amonestación pública impuesta por una sola vez en el periódico oficial del Estado, así como en los estrados de este organismo electoral y en la página de Internet oficial del propio organismo electoral por un periodo de 30 días naturales a fin de hacer efectiva la presente sanción. Cuarto, notifíquese en términos de ley la presente resolución. Quinto, gírese copia certificada de la presente resolución al Instituto Nacional Electoral para conocimiento del trámite otorgado a la vista girada mediante oficio INE/UTF/DG 5980/2019. Sexto, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, señor secretario. A consideración del Pleno, ¿algún comentario? En uso de la voz del representante del Partido de la Revolución Democrática. Bueno, sí quería hacer del conocimiento de este consejo que advierto yo a una irregularidad, porque si bien es cierto existe la sanción o la conducta que no se apega a la normativa, el dictamen emitido por el Consejo General del INE pues ya se abocó a esas omisiones. Entonces sí es importante que se advierta esta situación, porque pueden salir algunas otras situaciones de ese tipo, y entonces pues ya como que a los partidos nos están resolviendo dos veces, ¿no? Por parte del Consejo General y ahora por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Nada más que sí pudiera quedar esa situación para que en lo sucesivo no estuvieran otros oficios de esa naturaleza. El dictamen emitido por gasto ordinario, por campañas, ya fue emitido. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? En uso de la voz del secretario ejecutivo. Sí, bien, este organismo electoral se abocó a
dar trámite al presente procedimiento sancionador, en razón de lo argumentado por el INE, que es la autoridad que nos da vista, y que señala que detectó alguna omisión o el no cumplimiento a alguna obligación, las que ya mencioné, ¿verdad?, las publicaciones específicas que se mencionaron, y sobre las cuales el Instituto Nacional no se pronuncia en el dictamen de fiscalización por ser ajenas a la competencia de dicha autoridad, en virtud de que señala que el incumplimiento deriva de una disposición de índole local. Es por eso que se inició y se dio el trámite al presente procedimiento. Muchas gracias, señor secretario. ¿Algún otro comentario? De no ser así, pasamos al siguiente numeral del orden del… Faltaría votar. Ay, perdón, sí es cierto, perdón. Señor secretario, le pido por favor que proceda a tomar la votación correspondiente. Bien, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto de resolución. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. Con el proyecto. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Con el proyecto. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Ahora sí pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, correspondiente al proyecto de acuerdo por el que se propone el desechamiento de la denuncia radicada con número de expediente PCO 06/2019, interpuesta por la ciudadana María Patricia Álvarez Escobedo y José Nesalí Morado Almanza, comisionada política y representante del Partido del Trabajo, en contra del ciudadano José Belmares Herrera, para lo cual me permito solicitar el auxilio del secretario ejecutivo nuevamente, por favor. Con su permiso, consejera presidenta, de la misma manera que en el punto anterior se circuló el presente proyecto de resolución junto con la convocatoria, si no hubiera inconveniente, rogaría la dispensa de la lectura del proyecto en su integridad y únicamente daré cuenta con los aspectos principales del mismo. Okay. Bien, el presente acuerdo propone el desechamiento de la denuncia interpuesta por los ciudadanos María Patricia Álvarez Escobedo y José Nesalí Morado Almanza en su carácter de comisionada política y representante del Partido del Trabajo, respectivamente, en contra del ciudadano José Belmares Herrera, en razón de actualizarse la causal de improcedencia establecida en la fracción cuarta del artículo 436 de la Ley Electoral. Esto en virtud de ser actos de los que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana carece de competencia para conocer. Lo anterior porque, una vez analizados los hechos, se advierte que se trata de una cuestión de carácter intrapartidaria que debe ser dirimida por las instancias del Partido del Trabajo, atendiendo al principio de autoorganización, aunado a que las pretensiones de los denunciantes no pueden ser alcanzadas a través de un procedimiento sancionador, pues si bien este organismo está facultado para investigar conductas y hechos que pueden derivar en infracciones a la normatividad electoral, lo cierto es que al tratarse de una situación derivada de un proceso interno de designación de nuevo dirigente del Partido Político del Trabajo, en el que se revoca la anterior dirigencia local, por situaciones de inconformidad en el procedimiento de designación y cambio de dirigencia, existe la negativa a realizar la entrega jurídica y material de los bienes al nuevo comisionado político, en este caso comisionada política, así como a proporcionar la información y documentación que le permita la recuperación de saldos de deudores diversos y de viáticos por comprobar según se invoca. Al tratarse de una cuestión interna de un instituto político, debe entenderse que dichos conflictos internos no pueden someterse a la potestad de las autoridades electorales, salvo que la atribución se encuentre expresamente conferida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la ley que regula la materia, ello atendiendo al principio de autoorganización establecido en el artículo 41, base primera, párrafo tercero de la Carta Fundamental referida, lo que en el caso no acontece. Sin que pueda resultar impedimento el señalar que no existe dentro de la normativa interna del partido un procedimiento de entrega-recepción ante la remoción de sus órganos directivos y, en su caso, el indebido cumplimiento a ello,
toda vez que existen criterios jurisprudenciales que exponen la necesidad de que los partidos políticos implementen un mecanismo que les permita resolver los conflictos internos, estableciendo su propio régimen de autoorganización. En ese orden de ideas se estima procedente la remisión de la denuncia interpuesta a la sede nacional del Partido del Trabajo a fin de que dicha instancia determine lo que corresponda. En tal sentido, se propone al Pleno de este organismo los siguientes resolutivos. Primero, por los motivos y fundamentos expuestos, desechar de plano la denuncia interpuesta por la ciudadana María Patricia Álvarez Escobedo y el ciudadano José Nesalí Morado Almanza en su carácter de comisionada política y representante del Partido del Trabajo, respectivamente, en contra del ciudadano José Belmares Herrera. Segundo, túrnese la denuncia original y sus anexos a la sede nacional del Partido del Trabajo para los efectos señalados en el apartado sexto de la presente determinación. Tercero, notifíquese en términos de ley. Cuarto, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. A consideración del Pleno, ¿algún comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, rogaría entonces manifestar de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Ufaz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Con el proyecto. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, relativo al proyecto de acuerdo por el cual se propone el sobreseimiento de la denuncia radicada con número de expediente PCO-03/2017, interpuesta por el Partido Acción Nacional en contra del Ayuntamiento de San Luis Potosí y quien resulte responsable, para lo cual me permito solicitar nuevamente su auxilio, por favor. Con su permiso, consejera presidenta. Bien, atendiendo a la misma dinámica que en los puntos anteriores, rogaría la dispensa de la lectura integral del proyecto del presente punto del orden del día, en virtud de haber sido circulado con la convocatoria, y únicamente me permitieran dar cuenta con los aspectos más relevantes del mismo, si no hubiera inconveniente. Bien, con su permiso entonces, el presente acuerdo propone el sobreseimiento del expediente radicado como procedimiento sancionador ordinario, identificado como PSO 03/2017, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido Acción Nacional en contra del Ayuntamiento de San Luis Potosí por conducto de su presidente municipal y directora de comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí y quien resulte responsable con motivo de propaganda que pudiera considerarse calumniosa en perjuicio del ciudadano Maximino Jasso Padrón, presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional. Lo anterior en virtud de actualizarse la causal establecida en la fracción primera del artículo 437 de la Ley Electoral del Estado en relación con la fracción quinta del numeral 2 del artículo 39 del reglamento en materia de denuncias de este organismo electoral, toda vez que una vez admitida la denuncia se analizaron los hechos contenidos en la misma, así como la prueba soporte aportada para acreditarlos, y de los mismos no fue posible establecer de manera inmediata, al menos de forma presuncional, que los sujetos señalados como responsables se encontraban involucrados. Ante el desahogo de las diligencias preliminares realizadas dentro de la indagatoria, no ha sido posible establecer la presunta responsabilidad de los sujetos señalados como responsables de los hechos, es decir, no existe elemento que de forma presuncional haga suponer que el Ayuntamiento de San Luis Potosí, por conducto de su presidente municipal y o la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, se encuentren involucrados con dicha investidura de servidores públicos como responsables de los hechos denunciados, aunado a que en su momento fueron requeridos por información a fin de integrar el expediente respectivo, la cual fue proporcionada de forma oportuna, sin que de la misma pudiera desprenderse la existencia de algún elemento de prueba, al menos indirecto, para presumir que en su investidura de servidores públicos hubieran ordenado, pagado o colocado la propaganda exhibida en los espectaculares motivo de inconformidad. Lo anterior impide la ejecución de un acto jurídico que implique el llamar a procedimiento a los señalados como supuestos responsables sin el debido sustento legal
que haga presumir su responsabilidad, toda vez que bajo el principio de legalidad o primacía de la ley, todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a las disposiciones legales que establecen sus atribuciones y no a la voluntad de las personas. Así entonces, aun cuando este organismo electoral admitió la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional y efectuó diligencias preliminares para esclarecer una relación de causalidad entre los hechos denunciados y los señalados como responsables, las personas señaladas como responsables, no fue posible establecer el nexo por el que pudiera presumirse la responsabilidad de los funcionarios municipales señalados como actores de los hechos motivo de inconformidad, y en su caso de persona distinta. Lo anterior inhibe generar un acto de molestia a los gobernados, pues es obligación de toda autoridad el fundar y motivar su actuar, en especial para los inculpados, toda vez que ese actuar debe tener un respaldo legalmente suficiente. No obstante, las amplias facultades que son otorgadas por ley para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos. Es por ello que la imposibilidad de determinar al sujeto a quien atribuir la conducta denunciada actualiza la causal de sobreseimiento establecida en los dispositivos legales ya referidos. En ese sentido, se propone al Pleno los siguientes puntos resolutivos. Primero, por los motivos y fundamentos expuestos, se sobresee el procedimiento sancionador ordinario identificado como PSO-03/2017, por actualizarse la causal de sobreseimiento establecida en el numeral 437, fracción primera de la Ley Electoral del Estado, en relación con el artículo 39, numeral 2, fracción quinta del reglamento en materia de denuncias. Segundo, notifíquese la presente determinación en términos de ley. Únicamente a manera de colofón o de nota final, yo señalaría que esta denuncia inicia en el ejercicio 2017 en contra de la administración municipal que ejerció el cargo en el periodo 2015-2018. ¿Es cuánto? Gracias, señor secretario. ¿Algún comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Dar el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Con el proyecto. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí del acuerdo mediante el cual se remite el reglamento en materia de quejas y denuncias del propio organismo electoral, para lo cual me permito solicitar el auxilio nuevamente del señor secretario. Por favor, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta. Bien, únicamente comentar que dicho proyecto de reglamento en materia de quejas y denuncias les fue circulado también junto con la convocatoria a la presente sesión. Es un proyecto que propone abrogar el reglamento vigente en virtud de una actualización que se deriva de la reforma a la ley electoral de 2017 y asimismo de diversas observaciones que en el transcurso del trámite de los procedimientos sancionadores hemos detectado y que consideramos pertinente puedan quedar plasmadas en el presente proyecto de reglamento, con el objetivo de dotar de mayor certeza a los procedimientos y de mayor claridad a las partes que intervienen en los mismos, así como establecer de manera más pormenorizada las atribuciones de las distintas instancias del Consejo que intervienen en algunas de las etapas del desahogo de estos procedimientos. En el proyecto de reglamento, en la parte considerativa, vienen 21 puntos que en suma resumen las partes que se modifican. Sin embargo, estamos considerando que lo pertinente es emitir un nuevo reglamento, si bien retoma un número importante de disposiciones del reglamento vigente. Por cuestión de técnica, consideramos que para evitar algún error o algún reenvío equivocado, lo conducente es emitir un nuevo reglamento. Bien, sería cuanto yo tendría que manifestar, consejera presidenta. En uso de la voz, el consejero Edmundo Fuentes.
Buenas tardes a todos. Básicamente, nomás para comentar que el reglamento, bueno, se estuvo trabajando, se actualizó en varias jornadas que tuvimos y hacer un especial reconocimiento en lo particular a la secretaria técnica de la Comisión de Quejas y Denuncias, Gladys, licenciada Gladys, muchas gracias por el esfuerzo, el trabajo, así como a mis compañeros de la comisión y a todos los demás que nos apoyaron en la elaboración, el señor secretario, un reconocimiento muy especial. No sé si hay algún comentario, estamos a sus órdenes. ¿Cuánto? Gracias, señor consejero. ¿Algún otro comentario? No haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta. Bien, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba un nuevo reglamento en materia de quejas y denuncias de este organismo electoral. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Con el proyecto. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal. Yo solo quiero hacer énfasis en la publicación en el periódico oficial, porque es la fecha en la que entraría en vigor. Y la propuesta, en la propuesta de reglamento sí, pero en la propuesta de acuerdo no. Entonces que se conjuntaran para que se hiciera público tanto en los estrados como en la publicación pertinente. Por favor, muchas gracias. Ay, de acuerdo. Correcto. En consecuencia, se aprueba por unanimidad. Procedemos al siguiente numeral del orden del día, referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno y del acuerdo mediante el cual se emite el reglamento de oficialía electoral del Consejo, para lo cual me permito solicitar el auxilio del señor secretario ejecutivo Héctor Avilés. Por favor, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta. Bien, también comentar que el presente proyecto de reglamento se circuló con la convocatoria de la presente sesión. Es un reglamento que atiende por ahí una tarea pendiente de este organismo en la materia de oficialía electoral y cuyo propósito es clarificar todas las acciones que se puedan llevar a cabo en el uso de esta atribución de dar fe de hechos en materia electoral, de la oficialía electoral. Es un reglamento realmente, diría yo, muy concreto, muy compacto. Se compone de 6 capítulos y 25 artículos, nada más, los cuales tienden ya a establecer procedimientos específicos en materia de la solicitud de la acción de la oficialía electoral y las formalidades que conlleva el actuar de los funcionarios dotados de dicha facultad. Sería cuanto yo tengo que comentar, consejera presidenta. ¿Algún comentario? Por favor, señor. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes otra vez. Lo mismo, darles las gracias a los compañeros que estuvieron involucrados, sobre todo al titular del área de la oficialía electoral, maestro Alejandro Rodríguez, muchas gracias. Igualmente a los demás compañeros que conforman la comisión, Gladys, la licenciada Gladys, también estuvo la licenciada, la directora de jurídico, Lisbeth Lara, y mis compañeros consejeros. De verdad, también fue un esfuerzo del señor secretario, algunos días tuvimos algunas reuniones y pues creo que ahí está su consideración, un trabajo creo que quedó bastante profesional. Un reconocimiento muy especial a todos. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, señor consejero. ¿Algún otro comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo y el consecuente reglamento. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor.
Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Con el proyecto. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte de este Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, del acuerdo mediante el cual se emite el reglamento de fiscalización del Consejo, para lo cual me permito solicitar el auxilio del comisionado presidente de la Comisión Permanente de Fiscalización, maestro Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos, para su desahogo. Por favor, señor consejero. Gracias. Buenas tardes a todos. Pues sí, efectivamente, en este orden del día aparece la presentación a la consideración de todos ustedes de este reglamento que tiene por objeto dar cumplimiento a lo que dispone el acuerdo INE-CG 263/2014 y que, nos obliga a todos los organismos públicos locales electorales a emitir un documento o un instrumento que pueda ser acorde a todo el sistema de fiscalización que ahora ejecuta y vigila el propio Instituto Nacional Electoral. Y en ese sentido, este instrumento o este documento que ya fue circulado y que es un proyecto de reglamento, quiero decirles que, no es solamente un reglamento de fiscalización como dice el orden del día, o mejor dicho, sí es un reglamento de fiscalización, pero no general, porque como ustedes saben, nuestra facultad de fiscalización está limitada, la mayor parte de esta actividad la efectúa el Instituto Nacional Electoral, pero sí el acuerdo que antes señalé obliga a que este organismo electoral tenga facultades para fiscalizar a las agrupaciones políticas estatales, a las organizaciones de ciudadanos interesados en constituirse como partidos políticos locales y a las organizaciones de observadores electorales en elecciones locales, para lo cual el titular de la unidad de fiscalización entregó al señor secretario ejecutivo el documento que a su vez fue circulado a todos ustedes, y del cual yo quisiera también me permitieran la posibilidad de omitir su lectura total, aunque he de señalar que el documento que se circuló tiene un error y solamente es una duplicidad de un artículo. En el texto que se circuló hasta el artículo 38 todo guarda una secuencia correcta, pero lo del 38 le continúa el texto del artículo 40, luego ya del 39 en adelante vuelve a estar bien, incluyendo que se repite el 40, o sea, nada más fue por ahí algún error a la hora de copiar los textos. Entonces, está repetido el artículo 40 entre el 38 y el 39, pero luego se regulariza el texto. Si ustedes me permiten, y solo con esa aclaración, pues también quisiera comentar que en relación con las agrupaciones políticas estatales, pues con independencia de que todos sabemos que actualmente no tienen financiamiento público, eso no las exime de todas maneras de su obligación de reportar cualquier movimiento financiero y por tanto este organismo tiene la facultad de fiscalizarlos, y por ello es que este proyecto de reglamento incluye algunas determinaciones al respecto. Por otro lado, también las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partidos políticos fundamentalmente tienen la obligación de informar dentro de los primeros 10 días de cada mes sobre el origen y el destino de sus recursos.
Esto a partir del momento en que comuniquen a este organismo electoral sobre dicha pretensión y hasta la resolución sobre la procedencia o no de su registro. Por tanto, durante todo ese periodo en que tienen esta obligación estas organizaciones, pues también el Consejo va a tener algunas facultades de vigilancia. Y por último, que conforme al artículo 217, numeral 2 de la Ley General de la LEGIPE, las organizaciones quienes deseen o pertenezcan a grupos de observadores electorales, también 30 días después de la jornada electoral, deben declarar el origen, el monto y la aplicación del financiamiento que obtuvieron para desarrollar esas actividades, insisto, relacionadas con la observación electoral local. Por tanto, en esos tres últimos puntos que he señalado, podría resumir todo lo que contiene este proyecto de reglamento que está a la consideración de todos ustedes y que desde luego me permito quedar a sus órdenes si tienen alguna duda al respecto. ¿Algún comentario? En uso de la voz, la consejera Zelande Borges. Muchas gracias, consejera presidenta. Buenas tardes. Nada más para solicitar que se pudiera incluir en el proyecto de acuerdo las determinaciones referentes a la orden de publicación en el periódico oficial del Estado y especificar qué disposiciones del reglamento actual de agrupaciones políticas está abrogando la emisión de este reglamento, porque en el acuerdo que se nos pasó ni en el documento que se nos entregó de reglamento se especifica qué disposiciones del reglamento de agrupaciones políticas actuales está abrogando este reglamento, ya que el reglamento actual de agrupaciones políticas contiene algunas disposiciones para la fiscalización y esto ya viene incluido en este nuevo reglamento de fiscalización. Y también la determinación de señalar qué reglamento se acatará para efecto de la fiscalización que actualmente se está realizando a las agrupaciones políticas estatales, porque tampoco se está especificando en el documento que nos fue circulado. Nada más, muchas gracias. ¿Alguien más? De no ser así, agradece tomar la votación. Corresponde, señor secretario. Bien, con las observaciones manifestadas en el presente punto, rogaría manifestar el uso… Solamente en relación al… ¿Cómo puedo hacer? Sí, no solo… Solamente en relación a la última posición, estoy totalmente de acuerdo con la primera, fue una omisión ahí de no solo la comisión, sino también del titular de la unidad, pero creo que es muy pertinente y oportuno, sobre todo lo que nos solicita la consejera, que también es integrante, por cierto, de la comisión. Pero respecto a lo último que señalaba, que qué reglamento es el que hay que aplicar, pues yo creo que eso tendría que ser del momento en que quede publicado el reglamento, ¿no? No podríamos aplicar algún mecanismo de fiscalización hasta en tanto no quede totalmente elevado a rango oficial y que sustituya lo que bien dijo en el otro punto. Entonces, pues yo creo que evidentemente será el momento de la fiscalización el que se aplique, si ya está en vigor y si no, pues tendría que aplicarse el anterior. En uso de la voz, la consejera Zelandia. Bueno, en atención a lo que comentaba hace un momento, tiene que ver con que en el reglamento actual de agrupaciones políticas se establecen obligaciones en cuanto a cómo presentar los informes trimestrales o el informe anual o el semestral. Esas cuestiones forman parte también de la fiscalización. Por eso es que comento que actualmente se están ya llevando algunos procedimientos de fiscalización con respecto a los informes que van presentando las agrupaciones políticas. Únicamente verificar qué disposiciones del nuevo reglamento están abrogando algunas disposiciones del reglamento actual. Esa es una cuestión, y especificar para las agrupaciones políticas a las que se les están llevando a cabo procedimientos de fiscalización respecto de requisitos que establece el propio reglamento de agrupaciones actual, que continuarán con ese reglamento hasta que concluya la fiscalización a la que se van a sujetar de sus informes de este año. Es nada más la aclaración, porque no trae transitorios este proyecto de acuerdo que se nos fue circulado, entonces no están haciendo ninguna especificación de ese tipo. Solamente es por cuestiones de requisitos que se prevén en el propio reglamento actual de fiscalización para efectos de presentación de informes que forman parte de la fiscalización. Okay.
En uso de la voz, el consejero Rodolfo Aguilar. Sí, efectivamente, ahorita nos estamos dando cuenta con el apoyo de la unidad de fiscalización que efectivamente, igual que el detallito del artículo 40 duplicado, también en el documento no vienen los transitorios que sí pusimos a la consideración de la comisión. Voy a leer los transitorios que no están en el documento. Primero dice: el presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por parte del Consejo. Segundo, queda sin efectos el título cuarto del Reglamento de Agrupaciones Políticas Estatales, que establece la fiscalización de las agrupaciones políticas estatales, bueno, hay un pleonasmo, aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral el día 27 de diciembre de 2017. Tercero, los procedimientos de fiscalización que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de este reglamento se concluirán en los términos establecidos en las disposiciones vigentes al momento de su inicio. Y cuarto, publíquese el presente reglamento en el periódico oficial del Estado. Creo que esto resuelve las dos cosas y solamente incorporamos los transitorios. Muchas gracias, señor consejero. ¿Algún otro comentario? No será así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, entonces con los artículos transitorios señalados aquí por el consejero Rodolfo Aguilar, preguntaría el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Fazmora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte de este Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, del acuerdo mediante el cual se emite el reglamento en materia de liquidación de partidos políticos locales y agrupaciones políticas estatales que pierdan su registro y de las asociaciones civiles que respalden candidaturas independientes registradas en San Luis Potosí, para lo cual me permito solicitar nuevamente el apoyo del presidente de la Comisión Permanente de Fiscalización, maestro Rodolfo Aguilar Gallegos. Por favor. Gracias. Bien, pues también quisiera solicitar la omisión de la lectura total de esta propuesta de reglamento, que tiene por objeto la disolución y liquidación de los partidos políticos locales, de las agrupaciones políticas estatales y también de las asociaciones civiles que se constituyen para la postulación de candidaturas independientes. En resumen, yo les diría que, bueno, pues nuestra ley en vigor establece en el artículo 66, fracción 14, que la Comisión Permanente de Fiscalización tiene la atribución de llevar a cabo la liquidación de partidos políticos locales, ya sea que pierdan su registro o nacionales que pierdan su inscripción, y desde luego, hecho lo propio, pues informar a este Pleno de todos los parámetros, acciones y resultados del trabajo que se realicen para ese fin. Asimismo, hay un reglamento, el reglamento para el desahogo de los procedimientos administrativos respecto de las quejas que se presenten en materia de financiamiento de las agrupaciones políticas estatales, que aprobó este mismo Pleno en sesión del 30 de enero del año 2015 y que establece el procedimiento que ha de seguir para la liquidación de estas figuras jurídicas. De tal manera que estas agrupaciones políticas, en el capítulo 2 de ese acuerdo, bueno, pues ya nos señala cómo desahogar esos procedimientos. En tercer lugar, diría yo que también en 2017, precisamente el día 12 de julio de ese año, realizó el Instituto Electoral del Estado de Nayarit una consulta al INE, de donde se desprende
que las unidades técnicas de fiscalización de los OPLES deben realizar algunos trabajos de liquidación de las asociaciones civiles que se conformen para el manejo de los recursos económicos de quienes se postulan como candidatos independientes. Y una vez que contestó al Instituto de Nayarit, al Instituto Electoral de Nayarit, también tomó el acuerdo de hacer extensiva esta obligación de tener un reglamento de disolución y liquidación a todos los institutos y organismos electorales del país, por lo cual estamos obligados a tener un documento al respecto. Por ello es que, derivado de ese antecedente, el Pleno de este Consejo emitió los lineamientos para la liquidación de las asociaciones civiles que presenten alguna candidatura. Esto ocurrió el 28 de febrero de 2018. Sin embargo, pues ahora lo que la unidad de fiscalización presentó a la comisión de esta misma función, a la comisión de fiscalización, fue precisamente aglomerar o amalgamar, diría yo, en un solo cuerpo normativo, pues todas estas disposiciones y procedimientos que finalmente tienen un mismo fin último, que es la disolución o la liquidación de tres tipos de figuras. Ese es el documento que también circuló la unidad a través del secretario ejecutivo para esta sesión, y desde luego estoy a sus órdenes si es que puedo resolver alguna duda. Es lo que tengo que comentar previo a la decisión que ustedes tomen. ¿A consideración del Pleno algún comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo y su consecuente reglamento. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasemos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de este Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí del dictamen de cierre de liquidación del patrimonio de la asociación civil denominada Liderazgo Independiente, constituida para la rendición de cuentas y fiscalización de la campaña del C. Adrián Esper Cárdenas, candidato independiente al cargo de presidente municipal para el Ayuntamiento de Ciudad Valles, para lo cual me permito solicitar nuevamente el auxilio del señor comisionado presidente de la Comisión Permanente de Fiscalización, maestro Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos, para su desahogo. Por favor, señor. Muchas gracias. Bueno, aquí quisiera poner a la consideración de ustedes ya el trámite de cierre de liquidación de esta asociación civil denominada Liderazgo Independiente, AC, y que respaldó la candidatura independiente del ciudadano Adrián Esper Cárdenas, quien se postuló como candidato a presidente municipal y que justamente además hoy día es el presidente municipal de Ciudad Valle, San Luis Potosí. Bueno, como ustedes saben, desde el 29 de septiembre de 2017 se expidió la convocatoria para que quienes desearan postularse como candidatos independientes lo pudieran hacer a través de todo el marco normativo que conforma nuestra ley electoral local. Así es como el Pleno emitió incluso los lineamientos que hoy nos ocupan, que son los lineamientos para la disolución y liquidación de las asociaciones civiles, y que hoy hace un momento ha quedado amalgamada en un solo documento. Así es que tanto comités como comisiones electorales, comités municipales y comisiones distritales electorales,
pues tuvieron un cúmulo importante en ese proceso electoral de candidaturas independientes respaldadas por algunas asociaciones civiles. Y al final de todo ese proceso, ya una vez concluida la jornada electoral y calificada incluso la elección, pues se inició un trámite mediante el cual se nombró un interventor. El mismo interventor presentó diferentes informes tanto a la comisión como a este pleno. En algunos casos se encontraron irregularidades. Las últimas fueron en el mes de agosto del año 2018, que algunas asociaciones civiles fueron requeridas para que pudieran pues, desahogar algunas de estas observaciones. Sin embargo, lo que pudiera, para no hacer muy extensa mi exposición, lo que pudiera simple y sencillamente concluir que es en el caso de que Adrián Esper Cárdenas sí tuvo una observación de solo 754 pesos con 80 centavos en un dictamen que tiene que ver con los fondos que él pudo obtener para lograr respaldos ciudadanos, y de también una cantidad relativamente pequeña de 5,480 pesos con 80 centavos respecto al ejercicio de sus gastos de campaña. Todo esto fue puesto a la consideración de este pleno y a través del liquidador, o quiero decir el interventor, pues se llevó a cabo todo el procedimiento para que se devolviera ese dinero y se aclararan todos los cargos que quedaron pendientes. Y bueno, ahora lo que ponemos a la consideración de ustedes ya es un dictamen del cierre de la liquidación de esta asociación, una vez pues que ha quedado desahogado y libre de toda sanción. Sin embargo, es importante señalar que con el propio acuerdo incluye la posibilidad no la posibilidad, sino la obligación de que en los siguientes 10 días posteriores a que se haga este acuerdo o a que se tome este acuerdo, la asociación debe cancelar sus cuentas bancarias. También dentro de los 5 días siguientes, los asociados deberán acordar la disolución de su asociación, y según el numeral 51 de los lineamientos de disolución y liquidación de las asociaciones constituidas, pues esto lo deberán hacer puntualmente, por lo que con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso E del artículo 51 de los lineamientos que ya he mencionado, una vez que se realice la asamblea, el liquidador debe realizar los trámites necesarios para dar de baja la asociación también ante el Registro Federal de Contribuyentes o el SAT. Acto seguido deberá informar por escrito a la Secretaría Ejecutiva y acompañar su comunicado de disolución en un tanto original que contenga también el acta en donde haga constar el acuerdo que los asociados tomaron para disolverlo, así como los documentos que amparen la cancelación de la cuenta bancaria y la baja ante la autoridad tributaria. En cuanto eso ocurra, entonces el secretario ejecutivo, según lo dispone nuestra ley, en cuanto cuente con la documentación que ampare la disolución de la asociación, lo hará del conocimiento de la Comisión de Fiscalización que yo me honro en presidir, y se procederá a notificar a la intervención el término de su designación, pues todavía él está en funciones. Esto es lo que grosso modo contiene este documento que estamos poniendo a su consideración. Muchas gracias, señor consejero. A consideración del Pleno. De no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario.
Bien, preguntaría de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que es el referente a la presentación y discusión del informe correspondiente a las actividades realizadas para el otorgamiento de los incentivos correspondientes al ejercicio de 2018 a miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, para lo cual me permito solicitar el auxilio de la comisionada presidenta de la Comisión Permanente del Servicio Profesional Electoral Nacional. Consejera Zelandia Borges, por favor. Gracias, consejera presidenta. El informe también les fue circulado con la debida anticipación, por lo tanto les rogaría la dispensa de la lectura integral para únicamente comentárselos de manera general y conozcan su contenido. Si no hay algún inconveniente. Adelante. Bueno, miren, este informe lo estamos presentando con fundamento en lo que establecen tres normativas que son, por una parte, el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la rama administrativa del Instituto Nacional Electoral, en los lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los miembros del SPEN del sistema OPLE y también con fundamento en el Programa Anual de Incentivos 2019 a los miembros del SPEN del sistema OPLE de este Consejo Estatal Electoral. De manera general, les comento también cuáles fueron las actividades que se realizaron para la emisión de estos incentivos. En primer lugar, en cumplimiento al artículo 9, inciso C de los lineamientos que ya mencioné, con fecha 9 de mayo de 2019, el Pleno del Consejo, en sesión extraordinaria, emitió el acuerdo número 58/05/2019, mediante el cual se aprobó el dictamen general de resultados de la evaluación del desempeño de los miembros del SPEN adscritos al CEPAC. Atendiendo a lo previsto por el artículo 11, inciso Q de los lineamientos mencionados, los miembros del servicio fueron notificados de los resultados de la evaluación del desempeño mediante una circular de número 579/2019 de fecha 20 de mayo de 2019. A su vez, el artículo 40 de los lineamientos establece que la entrega de incentivos deberá realizarse a más tardar dentro de los 2 meses siguientes a la notificación a los miembros del servicio de los resultados de la evaluación del desempeño del ejercicio evaluable. Así las cosas, se procedió al análisis, revisión y valoración del dictamen individual de resultados de la evaluación del desempeño del periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018 y de la evaluación del aprovechamiento periodo académico 2018/1, obteniendo como resultado que fueron 4 miembros del servicio los ubicados dentro del 20% superior de la evaluación del desempeño. Y al final determinamos como ganadores de los incentivos a Minerva Casas Uberville, que es coordinadora de participación ciudadana, y a Saúl Cázares García, técnico de participación ciudadana. Este informe también ya fue visto en la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional y está a su disposición para cualquier duda o aclaración. Gracias. A consideración del Pleno. De no haber ningún comentario, pasamos al siguiente numeral del orden del día, correspondiente al informe que rindo a este Pleno relativo a la suscripción del convenio de colaboración específica con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Me permito informarles que con fecha 23 de agosto del presente año signé un convenio en representación de este Consejo específico con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con el objeto de establecer las condiciones y características de colaboración en el ámbito de sus respectivas atribuciones y capacidades para el desarrollo de un proyecto relativo a la implementación de un programa de estudios con nivel de maestría denominado Maestría en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales, el cual ya se lleva a cabo en la Universidad Autónoma y en el cual participan 15 personas que trabajan aquí en este Consejo Estatal Electoral. Esto es cuanto nada más para su información. Y pasamos al último punto de nuestro orden del día. Perdón, ¿alguna pregunta sobre el informe anterior? De no ser así, pasamos al último punto del orden del día,
por lo que le pregunto, señor secretario, si hay algún asunto general que haya sido agendado en tiempo y forma. Sí, consejera presidenta, hay dos peticiones para hacer uso de la voz en esta parte del orden del día. La primera es de usted, consejera presidenta. Bueno, es para informarles también a este pleno que con fecha 12 de septiembre del año que corre se signó un convenio específico con el Congreso del Estado, el Tribunal Electoral de San Luis Potosí y esta institución con la finalidad de establecer las bases que permitan realizar los trabajos tendientes a reformar la legislación electoral del Estado. ¿Alguna pregunta al respecto? De no ser así, le pregunto si podemos pasar al siguiente. Existe otra petición del consejero José Martín Fernando Fazmora para hacer uso de la voz en asuntos generales. Por favor, adelante, señor consejero. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, solamente para informarles a los integrantes del Pleno que la Comisión Temporal para la elaboración de las observaciones a la legislación electoral con base a las experiencias en el proceso pasado ya ha elaborado un documento que les será remitido en próximos días como resultado del trabajo que se realizaron en esas mesas a las que nos acompañaron durante varias semanas, después de incluir ahí todas las aportaciones, tanto de quienes formaron parte de estas mesas de trabajo como de las distintas áreas del organismo. Tenemos ya un documento que les haremos circular seguramente en el transcurso de la próxima semana, convocándoles también a una reunión de trabajo el 10 de octubre para que pues nos hagan observaciones a ese documento, de tal manera que esto ya nos permita ir afinando esta obligación legal que tenemos de hacerle llegar al Congreso estas observaciones. Seguramente en el transcurso de la próxima semana les estará llegando el oficio, así como el documento, pero quería informárselos para que sepan que está eso presente y para que pues puedan ir agendando el 10 de octubre a las 11 de la mañana, si mal no recuerdo, establecimos el horario, y para que lo puedan ir agendando de una buena vez. ¿Es cuánto? Muchas gracias. 10 de octubre, 11 de la mañana. ¿Algún comentario al respecto? ¿No hay ningún otro asunto, señor secretario? Bueno, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 14:20 del día de la fecha, se da por concluida esta sesión ordinaria, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos e informes aquí tomados. Gracias y buenas tardes a todos.